Noticias de última hora, preste mucha atención. En el caso Metástasis se revela que delincuencia organizada se infiltró en al menos media docena de instituciones públicas y servidores de alto nivel. El caso Metástasis debe sentar un precedente para limpiar todo tipo de corrupción en el Estado y requiere de un trabajo integral, coinciden expertos. Con la detención del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, de jueces, exjueces, policías, guías penitenciarios, abogados y la vinculación de alcaldes y hasta exasambleístas en el marco del caso Metástasis, ha quedado en evidencia que en Ecuador la delincuencia organizada ha penetrado en instituciones públicas de todo nivel. Además de que la justicia sancione a los responsables, Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, y el jurista Hernán Ulloa, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, coinciden en que esta investigación debe sentar un precedente para limpiar todo tipo de corrupción en las instituciones y la justicia y que esto requerirá de un trabajo integral. Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, la delincuencia organizada ha penetrado en al menos media docena de instituciones estatales, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, la Policía Nacional, la Asamblea Nacional y los gobiernos locales. En el denominado caso Metástasis, la Fiscalía detuvo a 31 personas y asegura que todas ellas habrían formado una estructura criminal cuyo objetivo era evadir a la justicia, conseguir impunidad y libertad para personas procesadas o sentenciadas. El accionar de la fiscal general, Diana Salazar, en el caso Metástasis, ha recibido el respaldo de gran parte de la ciudadanía y hasta de la Asamblea Nacional, que el 18 de diciembre aprobó una resolución de apoyo. La investigación se inició tras la muerte del narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi en octubre de 2022. Las diligencias para determinar las causas de su muerte llevaron a la Fiscalía y Policía a analizar el contenido de sus teléfonos celulares, en los que se encontraron chats que daban cuenta de las relaciones, negociaciones, entrega de sobornos y manipulación del sistema de justicia y de algunos de sus operadores. No hablamos de corrupción en las instituciones, es muy diferente la vinculación del crimen organizado, del narcotráfico directamente con servidores públicos de más alto nivel. Aquí lo más importante es hacer un reconocimiento del problema, dar el respaldo a las autoridades judiciales y operadores de justicia y también a otras instituciones del Estado que son relevantes y que también deberían trabajar de la mano, opina Ulloa. Sociedad civil advirtió de infiltraciones del crimen organizado. Hidalgo comenta que como Participación Ciudadana, hace más de 2 años, empezaron a advertir que el crimen organizado empezaba a permear en varios sectores del país, especialmente la política, amenazando la institucionalidad del Ecuador y que amenazaba con entrar a otros espacios como la justicia, y dice que así terminó siendo. La Fiscalía ha hecho un excelente trabajo de investigación que demuestra que los tentáculos de la mafia están presentes en espacios que son fundamentales para el Estado de Derecho como la justicia. Un país que tenga la justicia corrompida es un país que no ofrece garantías de vivir en democracia, y eso es grave, subraya. El informe del caso contiene miles de hojas con los mensajes de Norero que demostrarían sus vínculos con los ahora procesados. Sistema de justicia debe reforzarse de forma urgente. La infiltración del crimen organizado en la justicia es lo que más se ha cuestionado, y Ulloa dice que es urgente que se refuerce el sistema judicial y todos los organismos involucrados, Fiscalía, Defensoría Pública, jueces, Consejo de la Judicatura, no solo pensando en su formación sino en dotarlos de los recursos necesarios para garantizar que los procesos que llevan se resuelven correctamente. Pone como ejemplo que se empiece a contar con herramientas de denuncia anónima y protección para víctimas y testigos, porque en una sociedad como la actual nadie va a arriesgar su vida. Por su parte, Hidalgo dice que el caso Metástasis representa un desafío importante también para el presidente de la República y que de la mano se debe fortalecer a la Fiscalía y Policía Nacional. Subraya que la ciudadanía debe tener en claro que el crimen organizado no es nunca solo una persona o un grupo, por lo que esta investigación de la Fiscalía solo es el comienzo para conocer todo lo que está detrás y que será clave el respaldo para que pueda continuar, y en caso de que desate una ola nueva de violencia, el país debe estar alerta y preparado, pero que eso no debe ser motivo para dejar de lado las investigaciones. Ulloa menciona que para lograr un cambio de verdad a raíz de este caso es fundamental que tanto la sociedad como el gobierno y las demás instituciones del Estado reconozcan abiertamente la existencia y la gravedad de la infiltración de estas organizaciones criminales en las instituciones públicas. Este reconocimiento lo considera clave para desarrollar estrategias específicas. Debe fomentarse la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones públicas con el apoyo de la Contraloría General del Estado y otros organismos de control, las auditorías regulares, investigaciones independientes y mecanismos para que los ciudadanos denuncien conductas sospechosas sin temor a represalias, explica.
La investigación de la Fiscalía ha revelado también supuestos vínculos entre Norero con gobernantes locales como el exalcalde de Manta, Agustín Intriago, que recibió 6 tiros mientras visitaba una obra el 23 de julio de este año. La fiscal Salazar indicó que Intriago habría tenido vínculos con alias, estimado, uno de los nexos de Norero, por lo que manifestó que su asesinato podría estar vinculado a que ya no contaba con la protección de Norero. Hidalgo dice que los gobiernos seccionales son claves para el crimen organizado y que en caso de que se determinen responsabilidades se debe proceder conforme la ley y hasta el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Mientras Ulloa considera que esto debe ser un llamado a la ciudadanía para seleccionar de una manera prudente y exhaustiva a quienes los van a gobernar o van a ejercer algún cargo relevante. Son 31 personas procesadas y la Fiscalía anuncia otras más. En más noticias. Norero traficaba drogas y armas desde la cárcel y el dinero financiaba sobornos. Con ayuda de su socio Gilmar Camposano, alias Yankee, Leandro Norero siguió manejando sus negocios ilegales desde la prisión. Aunque esos chats todavía no se han hecho públicos, durante la audiencia de formulación de cargos del caso Metástasis, la fiscal Diana Salazar dio lectura a varios extractos de mensajes en los que se evidencia que Leandro Norero mantuvo su operación criminal desde prisión. Norero fue arrestado en mayo de 2022 y enviado a la cárcel de La Tacunga. La policía lo señaló como un narco invisible, ya que con sus operaciones de narcotráfico financiaba de manera oculta a bandas criminales como los Lobos y los Chonekiller. Norero estuvo en esa prisión hasta octubre de 2022, cuando fue asesinado. Tras su muerte, la fiscalía halló en esa cárcel 15 teléfonos de su propiedad. Al interior de esos equipos, los investigadores encontraron miles de chats que se plasmaron en 14.901 páginas. Parte de esos chats muestran cómo, pese a estar preso, Norero siguió dedicado al narcotráfico y vendiendo armas a través de sus socios y operadores. También evidencian que ese dinero sirvió para pagar a jueces y fiscales que lo ayudaron para buscar la impunidad. Alias Yankee, en el centro de la operación cuando el caso Metástasis explotó, la fiscalía solicitó la detención de 38 personas. El objetivo era procesar a todas por delincuencia organizada. Sin embargo, tras una fuga de información, 7 sospechosos fueron alertados y se escaparon. Uno de estos es Fabián Gilmar Camposano Bustamante, identificado con el alias de Yankee. Pese a su fuga, el 3 de enero de 2024, la fiscal Diana Salazar lo vinculará al caso junto a otras 7 personas, entre las que están el empresario Xavier Jordán y el corrupto sentenciado Daniel Salcedo. Durante la audiencia de formulación de cargos, entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de diciembre de 2023, la fiscal Salazar se tomó cerca de una hora para leer los reportes de los chats entre Norero y Camposano. Las conversaciones dan cuenta de que Yankee era el socio y hombre de confianza de Norero en cuanto al narcotráfico, las armas y las finanzas. En sus interacciones, Norero y Camposano hablan de libros, pelotas con aire, frutas, caramelos y otros términos clave para referirse a la droga. Por ejemplo, el 15 de junio de 2022, Yankee le confirmó a Norero que estaban listas 17 pelotas con 50 de aire. Según la fiscalía, se trataba de 850 kilos de drogas, divididos en 17 sacos de yute con 50 kilos cada uno. En los chats, Camposano y Norero intercambiaban imágenes de los cargamentos de drogas y de los contenedores en los que las enviaban a Europa y Estados Unidos. También intercambiaban manuscritos que se convertían en una especie de manifiestos de envíos. Por ejemplo, el 20 de julio de 2022, Norero y Yankee habrían enviado 350 kilos. En el manuscrito, que fue enviado como fotografía en el chat, detallaron qué logo llevaba cada grupo de paquetes. Estos se identificaban con marcas comerciales como Nike o Armani, así como con colores y formas geométricas. De esta manera, sabían quiénes proveyeron de esas drogas y quiénes eran los beneficiarios o receptores. Los alias, JD, Nuevo Chusi, CC y La S, son algunos de los contactos de Yankee que participaron de esos negocios. El último, por ejemplo, se refiere a Samir Maestre, quien heredó las rutas de Norero para traficar luego de su asesinato y que también fue muerto en octubre de 2023. Empresas, armas y dinero. Mientras Norero estaba encarcelado, Yankee seguía buscando formas de diversificar el negocio ilegal. Por ejemplo, le contó de una empresa que iba a empezar a exportar aguacates a China y que, en el tercer envío, podrían contaminar un contenedor con drogas. Además, Norero y Camposano hablaban de armas. En julio de 2022, conversaron sobre un cargamento de 26 armas largas, de las cuales 3 debían ser entregadas a alias Cuyuyuy, cabecilla de los Lobos. Cuyuyuy formó parte del esquema de seguridad de Norero al interior de la cárcel de La Tacunga.
Luego fue liberado a través de un habeas corpus irregular concedido por el juez Emerson Q. Repado, también procesado en el caso Metástasis. El mismo Norero habría pagado por esa liberación. Pero Norero no solo movía armas, sino que también las vendía. En agosto de 2022, Daniel Salcedo le escribió preguntando por 5 armas cortas tipo Glock. El capo, desde la cárcel de La Tacunga, le envió una fotografía con las armas con las que contaba para comercializar. Finalmente, otro tema del que Norero y Yankee hablaban habitualmente era sobre dinero. Buscaban efectivo para invertirlo en la droga que traficarían. En junio de 2022, conversaron que los Mejías, que según la fiscalía así se referían a sus socios mexicanos, les debían más de $200,000 americanos. Y que tenían bienes por otros $105,000 americanos que podían comercializar para hacer efectivo. Luego de lograrlo y multiplicar ese dinero con el narcotráfico, Norero instruía a Yankee de entregar parte de ese efectivo a sus operadores judiciales como el abogado Xavier Novillo, identificado con el alias de Novita. Novita, a su vez, hacía pagos y transfería el dinero a jueces, fiscales y a agentes penitenciarios. Estos sobornos eran a cambio de información, fallos judiciales y comodidades para Norero al interior de la prisión. En más noticias. Ahora la Comisión de Fiscalización resolvió archivar 3 juicios políticos y suspender uno más de los 6 que estaban pendientes del periodo anterior. Sin embargo, la última decisión la tomará el Pleno de la Asamblea. Archivar la solicitud de juicio político en contra del ministro de Transporte y Obras Públicas, señor Darío Herrera. A la carrera. Así fue como la Comisión de Fiscalización de la Asamblea trató y resolvió sobre las 6 solicitudes de juicios políticos que estaban pendientes del periodo anterior. Y es que en menos de una hora, esta comisión decidió suspender la solicitud de juicio a los vocales del Consejo Nacional Electoral, archivar los pedidos de enjuiciar a los exministros de Transporte Darío Herrera, del Interior Patricio Carrillo, de Seguridad Diego Ordóñez y de Derechos Humanos Paola Flores, y pasar al Pleno las solicitudes de juicio al exministro de Inclusión Económica y Social Esteban Bernal y de los vocales de la Judicatura y exvocal Fausto Morillo y Juan José Murillo. Por favor, solicito el archivo de estos 2 juicios políticos. Para el archivo de las solicitudes de juicio, los votos a favor vinieron 4 del correísmo y 1 más de la asambleísta alterna del Partido Social Cristiano, Denis Garcés. Esta última abandonó la sala y evitó responder las preguntas de la prensa. Hay una nueva mayoría en la Comisión de Fiscalización. ¿Van a seguir votando de esta forma? Las conversaciones al oído, las llamadas telefónicas de última hora y las sillas vacías a la hora de votar marcaron la acelerada jornada este miércoles, pero también los cuestionamientos. Y que hoy día todos, por decirlo de esta manera, hayan pactado impunidad. Mi voto es en contra. No admito que me vengan aquí a dar lecciones de moral hablándome de impunidad. Impunidad fue no censurar a Guillermo Lasso cuando tuvo el Pleno de la Asamblea Nacional la posibilidad de hacerlo. El juicio al Consejo Electoral decidieron suspenderlo al tener un pronunciamiento de la Procuraduría que es vinculante y que dice que el país entra en un año preelectoral y que los vocales no pueden ser enjuiciados. Y resolvieron el archivo de los otros 3 procesos por falta de asambleístas proponentes del juicio. ADN, Gente Buena y Avanza votaron en contra del archivo. Sobre el tema del juicio político del exministro de Obras Públicas, hay suficiente para mi convicción. Lamentablemente faltó un voto, ustedes saben, de la persona que realmente abandonó. Sin embargo, la última palabra la tiene el Pleno de la Asamblea, pues este informe con las señaladas decisiones debe ser enviado para que sea sometido a consideración de los 137 legisladores.